Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por tanto, les daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amén. Leer este cuarto y último canto del siervo del Señor no es otra cosa que leer el Evangelio. Me asombra cuando leo este texto, este canto que Isaías escribe, inspirado por el Señor, porque tiene mucha relación con algo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta. El apóstol señaló lo siguiente: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Es maravilloso entender esto. Hay muchas comunidades de fe que niegan esta relación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y los santos profetas hablaron no solo de algo que había de venir, sino que mostraron también en muchos de sus textos con claridad el Evangelio de Jesucristo. Estos cantos del siervo del Señor que están en Isaías nos muestran una cima extraordinaria y asombrosa de la revelación profética del Antiguo Testamento. Y si bien es cierto, el libro de Isaías habla como siervo del Señor mencionando a Israel, y también en un capítulo habla del siervo del Señor manifestado en Ciro, un futuro emperador de Media y de Persia. Basta una simple lectura de estos 4 cantos que están registrados en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el 50 y en este texto que hemos leído para darse cuenta que se trata de otro sujeto. Estos textos nos hablan de la elección divina, de la unción del Espíritu Santo sobre esta persona que vendría a manifestar una misión con mansedumbre, con paz, que instruye,
y que juzga también con justicia a la humanidad. De hecho, en el tercer canto y en este último canto del siervo del Señor, nos muestra de manera impresionante la muerte ignominiosa que este sujeto iba a sufrir, y que a través de esa muerte iba a expiar los pecados. Esta idea de expiar tiene la idea de cubrir los pecados de las personas. Y también que voluntariamente, cargando este sufrimiento, iba a sanar y a restaurar a todos aquellos que formarían parte del pueblo del Señor. El siervo del Señor es uno que sufre y que triunfa con su muerte. Estos cantos son marca de la esperanza en Cristo, cuyo sacrificio único, suficiente, perfecto, nos brinda una mirada feliz, esperanzada de nuestra historia. El profeta, cuando pronuncia estos cantos, más que un profeta parece un evangelista, uno que está anunciando la buena nueva del Señor, porque ve literalmente al Mesías por venir. De hecho, el Nuevo Testamento, cuando cita estos cantos, los alude como un cumplimiento en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Este canto, el último de los cantos del siervo del Señor, es conocido también como el canto del siervo sufriente. De hecho, es el más largo de los cantos que Isaías escribe sobre el Mesías prometido. Y de hecho es el pasaje del Antiguo Testamento más citado literalmente en el Nuevo Testamento. De hecho, se le cita unas 10 veces en todo el Nuevo Testamento, sin contar las veces en las cuales también se refiere a él de manera indirecta. Está en el lugar común del siervo del Señor, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y de hecho es el vaticinio más claro de la muerte que viviría el Señor. Piensen ustedes que este texto fue escrito 700 años antes de la muerte del Señor. Y pareciera ser que Isaías estaba a los pies de la cruz, observando aquello que el Señor iba a sufrir, mostrándonos la causa de los dolores del Señor, los frutos de su muerte. Lo hace con vivos colores. Este es un canto, una canción, un poema que Isaías establece para hablar del siervo del Señor. John Stott, en su libro La cruz del Rey, dirá que el siervo, en cambio, no habría de ser servido, sino que serviría y completaría su servicio padeciendo, especialmente al entregar su vida en rescate por muchos. Solo sirviendo sería servido, solo padeciendo entraría en su gloria. Aquí es tremendamente maravilloso lo que hace el profeta mostrándonos la vida de Cristo. Pareciera ser contradictorio el sufrimiento con el triunfo, pero Isaías nos muestra a Jesucristo, nuestro Señor, a su obra redentora, que es sufrimiento y victoria a la vez. Y lo veremos este relato descrito en 3 escenas muy importantes. En primer lugar, el profeta nos describe al Redentor. Y Isaías 53, versículo 1, lo dice de la siguiente manera: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Solo un pequeño paréntesis, aquí es uno de los momentos en los cuales uno echa de menos la Reina Valera 60. Es una traducción tan bella, sobre todo del libro de Isaías, que de repente se le confunde a uno, o usando la NBI, pero uno cita regularmente en Reina Valera este texto sobre todo. Y Isaías lo que hace cuando pregunta ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Es hacer una pregunta retórica, un recurso del discurso, para apelar a que los oyentes de este mensaje, a que los espectadores de este retrato hablado que Isaías está diciendo, respondan clara y contundentemente con un no. Es un recurso con lo cual espera que la gente que escucha este mensaje diga que no. Nadie ha creído nuestro mensaje. Y pareciera ser que a nadie se le ha revelado el poder del Señor. ¿Por qué? Porque aquí la gente está viendo a un rey que sufre. De hecho, el 52, versículo 15 dice: del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído.
Los pueblos de la tierra verían el sufrimiento del siervo del Señor. Y eso debiera motivarles a creer en Él. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el mensaje es escandaloso. La gente espera que un rey sea siempre un triunfador, no un derrotado, no uno que muere, no uno que sufre. Pero aquí la misión que Isaías anuncia respecto al Mesías habla de humillación y también de exaltación a la vez. Fijémonos cómo lo caracteriza al siervo sufriente. Versículo 2 del capítulo 53. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Primero que todo se le presenta como un vástago tierno, como un renuevo, como una raíz que sale desde un lado de la planta principal. De hecho, Isaías ya lo había presentado al siervo del Señor como un vástago que surgiría de la raíz de Isaí, el padre de David, vale decir, de una familia real. Pero el hecho de que fuera una raíz que surge como un renuevo desde un lado del tronco principal, alude también a su origen humilde, a su origen sencillo. Efectivamente, vendría de la familia real, pero su origen parece ser que pasaría desapercibido. Y de hecho, a esta humildad se acentúa cuando se señala de que sería raíz de tierra seca. Es decir, algo que promete muy poco. O sea, uno espera que las raíces, un árbol crezca donde hay una tierra que es fértil. No un lado donde está seco. Esto promete muy poco. Y de hecho, la otra metáfora que se apela también es algo que habla del poco atractivo, de lo poco promisorio que sería el Señor. Se habla de que Él no tendría atractivo y de que nada en su apariencia lo haría deseable. En términos humanos, el Señor no tendría una apariencia atractiva, no tendría atavíos lujosos que causaran atención como cualquier rey de la época. Y de hecho, esta humillación, este poco atractivo, sería acentuado con el sufrimiento que viviría, con la muerte que experimentaría este rey, lo que ocultaría por un momento algo que otro profeta anunció respecto al Mesías, diciendo que él sería el deseado de todas las naciones. Pero esta apariencia les haría pasar desapercibido en múltiples circunstancias. Ahora bien, el profeta también habla de la victoria que tendría este siervo del Señor. De hecho, el versículo 13 del capítulo 52 dicen: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Es interesante que algunas versiones de la Biblia hablen de este triunfo como alguien que procede con mucha prudencia, alguien que actúa de manera prudente y que eso lo lleva a la victoria. El profeta habla de que el siervo del Señor sería bendecido y recompensado por la comprensión de su voluntad, por la comprensión de la voluntad de Dios y su anhelo de cumplirla, de llevarla a cabo. De hecho, es maravilloso este texto también, porque se habla de que el Señor será exaltado, levantado y muy enaltecido. Algo que en el Nuevo Testamento se nos revela con la resurrección, con la ascensión y con la glorificación de Cristo. Hoy día Cristo está sentado en el trono y reina perfectamente, conduciendo esta historia hacia su consumación final. O sea, este profeta ya nos habla del triunfo que viviría Cristo. Y de hecho esto de estar elevado y exaltado recuerda también al Señor sentado en el trono que Isaías ve y se ve registrado en el capítulo 6 de este libro, sentado en un trono alto y sublime. Los sufrimientos del siervo del Señor entonces deben ser leídos en clave de victoria. A mí me pasa que cuando veo, por ejemplo, la película La Pasión de Cristo, me hace recordar que cuando fue estrenada aquí en Chile, mucha gente fue al cine a verla y padeció dolores, mucha angustia. De hecho, hubo gente que tuvo que experimentar primeros auxilios allí en relación a todo el sufrimiento, la congoja que ellos tenían.
Y sí, ver, imaginar, pensar, contemplar la cruz de Cristo, ya sea en estos relatos o en múltiples escenas dramáticas que se nos presenta este hecho, efectivamente nos causan dolor, pena, sufrimiento. Pero eso no es todo de la historia. ¿Por qué no sufrimos angustia en el cual el dolor no pueda ser consolado? Porque sabemos el final de la historia, que este sufrimiento implica el triunfo de Cristo. No es menor que este canto comience diciendo: miren, mi siervo triunfará. Nosotros vemos el sufrimiento del Redentor a la luz de la victoria que obtendrá. Por eso, no solo sentimos pena, sino también mucha alegría. El siervo también tiene una vida marcada por el sufrimiento. Versículo 14 dice: muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. El siervo del Señor sería deshumanizado, deshonrado. Y de hecho, los espectadores de esta escena tenderían a pensar de que esto se trata de un castigo divino. Pero mientras avanza el canto del siervo del Señor, uno lo que contempla es que nosotros somos los verdaderos culpables del sufrimiento que vive el siervo, que era inocente. El texto habla de que tenía desfigurado su semblante. Pensemos en el rostro de Cristo, luego de ser escupido, abofeteado, golpeado, con una corona de espinas en su frente. Misteriosamente, todo esto que parece ser una derrota, una corona de espinas, es el antecedente de una corona de victoria que tendría Cristo en el cielo luego de su exaltación. El Señor experimenta la alienación, el dolor, la angustia tan propios de la existencia humana. Es odiado por muchas personas. Se habla de él en el versículo 3 del capítulo 53 como un sujeto que ha sido despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Esto de varón de dolores es una expresión que alude a un sufrimiento físico, emocional y espiritual que vivía el Señor. Y ante ese dolor, y con la ceguera espiritual que tiene aquel que está muerto en sus delitos y pecados, lo único que hay allí es escándalo y desprecio. ¿Cuál es nuestra mirada del siervo que sufre? ¿Lo vemos como locura o como escándalo? El apóstol Pablo dice que para algunos la cruz de Cristo es locura y para otros es piedra de tropezadero, motivo de escándalo. Pero nosotros debemos mirar a la cruz de Cristo a la luz de la historia de la salvación. Cristo, todo este sufrimiento lo llevó a cabo para darnos vida y vida en abundancia. Nuestra historia con Cristo no comienza en el momento en que nosotros hicimos una oración y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La historia de nuestra salvación comienza en este hecho, cuando Cristo dio su vida en rescate por muchos, en rescate por ti y por mí. Ahora el texto también nos muestra el sufrimiento del Redentor. Y aquí hay esta sección, tiene una fuerza increíble, porque expresa la naturaleza vicaria del sufrimiento de Cristo. Cuando se habla de algo vicario, está hablando de sustitución. Cristo sufre tomando nuestro lugar. Y esto ya para la época y para nuestra época es revolucionario. La teología bíblica trastoca los cimientos de aquello que nosotros pensamos que es justo. Porque quienes debiesen morir son los culpables. Yo leía un meme que salió a propósito del Viernes Santo y decía: este viernes se conmemora el día en que Barrabás fue hecho libre y Jesús fue crucificado. Lo que nos muestra que el fiscal fue chileno, decía. Nosotros esperamos que los injustos sean los condenados, no los justos. Aquí vemos al inocente, al santo, al justo por excelencia, sufriendo el castigo, sufriendo la ira del Señor. Dios,
mismo nos sustituyó en Cristo, tomando nuestro lugar, el de los pecadores. Y allí está la verdad central de la cruz, en este acto en el cual Cristo toma tu lugar. Esto deberíamos encarnarlo profundamente, porque cuando decimos nuestro, como que le bajamos el perfil. Aquí Cristo toma tu lugar y toma mi lugar. Veamos cómo refleja el texto bíblico. Leamos los versículos 4 al 6 del capítulo 53. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El texto aquí está apelando a los sufrimientos que son resultados tanto de la caída de Adán, como veíamos en algunos sermones atrás, lo que produjo la muerte, no solo física, sino que espiritual, de toda la humanidad, sino que también el castigo de los pecados particulares de cada uno de nosotros. Cristo sufrió cargando el pecado de toda la humanidad y tu propio pecado y mi propio pecado. Él vive el castigo por los pecados de todo el pueblo de Dios. Y con este sacrificio lo que Él hace es eliminar las consecuencias de ese pecado, que era la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De hecho, el texto lo declara, y esto es algo así como una confesión de fe, en la cual se nos dice que por su herida fuimos nosotros sanados. La sanidad, la restauración completa de nuestra vida espiritual es lograda por Cristo. Y de hecho esta sanidad física será completa también en el reino absoluto, total, consumado de Cristo en la eternidad. Y eso también alude también a la posibilidad de la resurrección que celebramos el día de hoy. Fíjense, el texto también habla de que el Señor fue herido, golpeado por Dios y humillado. La mayor parte de Israel, cuando Jesús sufre a consecuencia del pecado, creía que Él mereció los sufrimientos que le eran infligidos. De hecho, la gente que atestiguó la escena de la cruz se burlaba del Señor, diciendo que Él se podía salvar y burlándose, meneando la cabeza, aludiendo de que a muchos Él lo había podido salvar y que ahora no podía salvarse, mostrándose impotente frente al sufrimiento que estaba viviendo. En ese sentido, Cristo no fue herido por Dios, no fue castigado en ese sentido, pero sí fue herido en relación a la maldición de la ley. De hecho, Pablo, citando la Escritura, dice en la carta a los Gálatas que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y aquí hay un adelanto profético enorme en la ley del Señor, porque la pena de muerte en Israel fundamentalmente era mediante el apedreamiento. No se colgaban ni se crucificaban las personas. Este es un método que los romanos implementaron después de sus múltiples invasiones a partir de sus experiencias con los cartagineses. Eran ellos los que aplicaban la crucifixión y los romanos la perfeccionaron, ocupándolo como uno de sus métodos principales de tortura. De hecho, no morían los crucificados por la cruz, sino que fundamentalmente por algo que se llamaban crurifractura, que era la fractura de las piernas de tal manera que con el peso del cuerpo se produjera una asfixia en aquellos que sufrían la cruz. En Cristo eso no fue necesario, porque el Señor murió antes de ese hecho. De hecho, cumpliendo lo que dice el Salmo 22, mi corazón se derritió como cera. Lo más probable es que Cristo haya experimentado un infarto, que haya hecho explosionar su corazón. Tremendo,
terrible sufrimiento. La ley del Señor se adelanta diciendo que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. El dolor, la angustia de Jesús forman parte del plan de Dios y de hecho fueron a favor de otros. El Dios Trino pensó en tu redención y en mi redención. Cristo sufrió por los pecados de aquellos que han sido elegidos por la eternidad. Tanto así que dichas transgresiones y dichas maldades pesaban en el cuerpo y en el alma del siervo sufriente, a tal extremo que en un momento de su cruz llegó a clamar: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero este sufrimiento nos trajo vida. Por sus heridas fuimos sanados. Este siervo es garante de nuestra salud espiritual, de nuestra restauración final, cuando el Señor vuelva en gloria. Y de hecho, debiésemos considerar lo que el apóstol Pedro señala en relación con este texto. Fíjense lo que dice Pedro en su primera carta, del capítulo 2, versículo 24. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Ya hemos sido sanados por el Señor. Y fuimos sanados cuando fuimos muertos para el pecado y liberados, no para otra cosa, sino que para practicar la justicia. Los creyentes, por esta muerte de Cristo, somos llamados a vivir en novedad de vida, a vivir una vida nueva, renovada por la fuerza del Espíritu Santo. También el texto es maravilloso, porque nos habla de todos nosotros. Dice el texto en el versículo 6, al final: el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. En primera instancia, este texto está hablando de ti y de mí, de aquellos que hemos sido elegidos por el Señor y que fuimos considerados en este sacrificio. El sacrificio de Cristo es efectivo por la razón de que Él, en la eternidad, planeó salvarte a ti y a mí. Pero también se hace secundariamente pensando en todas las personas, en el sentido de que la humanidad también está bajo el juicio divino. Esto es tremendamente relevante. El Señor carga los pecados de su pueblo y muestra con su cruz la condenación que viven aquellos que no reciben la salvación. La imagen lo que relata y retrata cuando dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, que fue llevado como un cordero al matadero, como dice el versículo 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Aquí lo que se retrata es mostrar a Dios lanzando los pecados de su pueblo sobre Cristo, haciendo que su sacrificio sea en nuestro lugar. De hecho, los sacerdotes, cuando hacían un sacrificio de algún animal, ponían las manos sobre ese animal para que llevara los pecados de la persona, aplacando la ira de Dios sobre los pecados de cada uno. La muerte de Cristo es eficaz para todo su pueblo. De hecho, Juan en su evangelio señala lo siguiente: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que en mí viene no lo rechazo. Esto es maravilloso. Los arminianos citan la mitad de este versículo. El que a mí viene, yo no le echo fuera, como dice la Reina Valera. Pero nos citan lo que antecede, que dice: todo lo que el Padre me da, vendrán a mí. Esos que el Padre le ha dado al Señor son los que vienen a Él por su muerte y por su vida y por su resurrección. Y esos que vienen a Él por el designio del Padre no son rechazados por el Señor. Cristo no murió al azar por alguien. Cristo murió efectivamente sustituyéndote a ti y sustituyéndome a mí, tomando nuestro lugar. Jesús fue el verdadero Cordero de Dios, que en términos de obediencia y de sumisión silenciosa
actúa en la cruz del Calvario. Y de hecho, en el Apocalipsis se le sigue viendo como el Cordero inmolado por nuestro bien, que logró la victoria en la cruz del Calvario. Versículos 8 al 9 de este texto dicen lo siguiente: después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Jesús fue juzgado de manera deshumana y deshonesta y crucificado injustamente. De hecho, este es el peor juicio de la historia de la humanidad. Y usted dirá, bueno, yo he visto juicios injustos, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, cuando los poderosos salen libres e impunes de repente, sin recibir ningún castigo. Y ahí nosotros decimos, ¿qué injusticia más grande? Bueno, el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo, que le fue causa de su juicio, fue lo más injusto de la humanidad. Porque Cristo no fue condenado por algo que hizo, sino por lo que Él era. Por esa declaración de decir que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. O sea, nadie, por más injusto que haya sido un juicio, ha sido juzgado por lo que es, sino por algo que hizo. O por algo que se dice que hizo. Terrible. Cristo padeció injustamente. Y el texto alude a algo también que era la peor tragedia que alguien podía tener. Morir sin hijos en la antigüedad era la peor tragedia que uno podía tener, porque la posteridad, la herencia, esto de la tierra, esta de la bendición de Dios no iba a poder caer en alguien que fuera hijo de las entrañas de uno. Y a pesar de ser sabio y justo, el siervo de Dios muere siendo considerado un maldito criminal. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo, cuando muere a las afueras de la ciudad, esto era una señal de exilio, de expulsión del país, de aquella tierra. Aparte de eso, muere desnudo. Muere con la cruz, en una cruz, como morían los malditos, los peores delincuentes de la época. Cristo sufre aquello. Y nuevamente tenemos que pensar en la sustitución de Cristo en la cruz, porque Él, según el versículo 8, fue golpeado por la transgresión de mi pueblo. Fíjense la fuerza de este relato. El Señor fue golpeado por tu transgresión y por mi transgresión. Versículo 9, es re interesante lo que dice. Dice, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. La Reina Valera dice lo siguiente, la Reina Valera 60, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. La traducción distinta responde que se ocupó distintos manuscritos para ello, aunque cuadra también. ¿Por qué razón? Porque según el Antiguo Testamento, la mayoría de los ricos eran malhechores, eran malvados, por una de dos razones: o porque habían obtenido sus riquezas ilícitamente, o porque con sus riquezas confiaban más en ellas que en Dios. Entonces había una relación entre maldad y riqueza. Ahora, sumamente interesante que este cumplimiento se hace palpable. ¿Por qué razón? Porque un fariseo llamado José de Arimatea, que era rico, que tenía mucho prestigio en la sociedad, cumple esta profecía poniendo a disposición su propia sepultura para que esta persona, Cristo, pudiese ocuparla. Cristo muere entre los malhechores y muere y es sepultado en la tumba de uno que se reconoció malvado y siguió al Maestro. Esto hace que no solo la profecía se cumpla, sino que trascienda en su sentido. Es tremendamente maravilloso cómo se cumple la palabra del Señor. Pablo dice a los Corintios lo siguiente, que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cristo no merecía haber muerto en aquella cruz.
Cristo no vivió una vida justa para ser condenado como lo fue, pero Él tomó nuestro lugar y padeció aquello que nosotros debíamos haber padecido, muriendo la muerte que nosotros deberíamos haber muerto, para que hoy nosotros estuviésemos aquí llenos de gozo y de alegría, celebrando a aquel que no solo murió, sino que resucitó. Y de eso vamos a hablar en esta parte final del sermón, porque este texto también nos habla de la victoria del Redentor. El versículo 10, veamos lo que dice. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. De manera impresionante y ofensiva y escandalosa, este texto nos señala que Cristo llegó a la cruz por la voluntad de Dios. En estricto rigor, no fueron ni los romanos ni los judíos quienes pusieron a Cristo en la cruz. En estricto rigor fue el propio Padre quien dio a muerte a su Hijo. Este sacrificio tremendo, terrible, horrendo, fue la voluntad perfecta por Dios y constituye la perfecta restitución por el daño causado por el pecado. Ninguno de nosotros, siendo pecadores, podría haber pagado el precio de la salvación, ni siquiera por uno, menos por aquellos que han sido elegidos. Cristo, en el lenguaje del Apocalipsis, es quien toma la copa de la ira y la bebe al morir en la cruz del Calvario. Ya lo habíamos dicho. Este Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento en el que misteriosa y terriblemente, en el hecho de la cruz, en un momento, Dios Padre abandonó su mirada de aquel Hijo que amaba, de su único Hijo. Cristo experimentó el verdadero castigo por los pecados. De hecho, cuando el credo apostólico dice que Él desciende a los infiernos, allí Cristo en la cruz experimenta el castigo total, la separación del Padre, aquello que nosotros por pura gracia, por puro afecto, no viviremos. Ahora bien, ¿se fija que el texto también hablaba de que había muerto sin descendencia? Este texto en el versículo 10 dice que como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. El Señor no tiene una descendencia física, pero sí una descendencia espiritual. Nosotros, su pueblo. Detrás del sufrimiento del siervo está el Dios de la vida que le sostiene y que le permite fundar un pueblo para sí, para que le glorifique, para que le exalte. La confesión de fe de Westminster, en el capítulo 8.1 de esa confesión, dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, el salvador y cabeza de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo. Desde la eternidad le dio Dios un pueblo que fuera su simiente y para que en el tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Por esta cruz, por este sacrificio, Cristo tiene un pueblo para sí, y a ese pueblo, que somos nosotros, su iglesia, Él llama, santifica, justifica y glorifica. Y hay algo más maravilloso aún. Este texto dice que después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Este verá la luz es una clara alusión a la resurrección del Señor. Sale de la oscuridad de la muerte, de las sombras tenebrosas de la muerte, a la vida en la cual Él ve la luz. Como claramente nos expuso Patricia cuando estábamos en el momento de la liturgia. Las tinieblas no pudieron derrotar a la luz. Y de hecho, Cristo, que conoce el plan divino a la perfección, sabiendo el plan divino, triunfa. Y su triunfo y fe, porque la fe no solo es aquello de creer, sino también es el conocimiento, la doctrina, la fe de la cual Cristo es autor y consumador, le permiten justificar, vale decir, declarar
justo, absuelto de culpa a aquellos que son sus hijos. Esto es maravilloso. Cristo, por su vida, por su muerte y por su resurrección, nos absuelve de la culpa, nos declara justos, vistiéndonos con su propia justicia. Lutero hablaba de la sustitución diciendo que era el gran intercambio, porque Cristo toma nuestros pecados y nos da su justicia, nos da su justificación. Y el versículo 12 habla de la recompensa por la victoria. Fíjense el lenguaje militar que se ocupa acá. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes. O sea, le asciende de rango. Y dice, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Aquí el texto es contundente. Se rompe con esta idea universalista de que todos serán salvos. Se rompe también con esta idea de que hay que luchar por la salvación, porque Cristo ya luchó, venció, triunfó para obtener la vida que nosotros debíamos vivir. Él obtiene la victoria. Y en lenguaje militar, Él disfruta los despojos. Recibe un botín de manos del rey que ha sido victorioso en aquella batalla. El triunfo del siervo contrasta totalmente con la humillación, pero es clave. Nosotros vemos la victoria de Cristo. Vemos sus sufrimientos a la luz de esta victoria. Hay un antes y un después de la muerte de Cristo. Él carga con el pecado e intercede por los pecadores. Miren esto, Cristo al estar en la cruz es algo como que si hubiese orado por nosotros, y lo hace porque se entrega por nosotros, sustituyéndonos en ella. Y un detalle, el versículo 10 dice que Él ofreció su vida en expiación. Perdón, el versículo 11 dice que quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. Y el versículo 12 en la parte final dice que cargó con el pecado de muchos. Muchos, nunca es todos. Entonces esto ratifica también algo que nosotros creemos y afirmamos, que esta idea de la expiación limitada. La expiación es limitada no por la falta de fuerza, sino que es limitada en su alcance. Cristo murió por nosotros, por sus hijos, por los elegidos. Su sangre fue derramada por nosotros. Y esto más que un motivo de debate, de algo que debe ser discutido ahí en Facebook, junto con los reformadillos de Facebook que están allí discutiendo acerca de las doctrinas de la gracia. No, no tiene que ser para eso. Es algo que debiese ser motivo de gozo, motivo de alegría, porque Cristo murió por mí y murió por ti. En una ocasión, al final de la carrera teológica de este gran teólogo del siglo XX llamado Karl Barth, odiado, despreciado por algunos, yo no me atrevería, porque estoy recién en los talones de ahí estudiando teología, entonces no me atrevería a discutir y a hablar mal de un teólogo que más encima Dios ocupó para derrotar al liberalismo, a pesar de todos los ripios que su teología tenía. Fue un instrumento de Dios. Y él, al final de su carrera teológica, fue invitado a Estados Unidos a dar un seminario. Y en medio del seminario llegó el momento de las preguntas. Y un estudiante allí levantó la mano y dijo: profesor, yo quisiera preguntarle a usted cuál ha sido la verdad teológica más grande que usted ha descubierto. Y cuando uno le pregunta a un teólogo de la carrera y la reputación de Barth algo así, uno espera, no sé, una respuesta grandilocuente, maravillosa, no sé, que nos hable de algún manuscrito en griego que le dio un sentido a la traducción del texto y le dio claras luces de algo que antes ningún teólogo había visto, o algún descubrimiento arqueológico que haya dado a conocer o evidenciado que lo que la Biblia decía era verdad, o alguna cosa en algún lenguaje difícil, porque algunos teólogos hablan es muy difícil. Barth responde esa pregunta diciendo lo siguiente: la verdad más importante que he aprendido es: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Barth estaba citando un viejo himno evangélico que alumbra y que nos da a conocer la verdad más grande que nosotros los creyentes podemos conocer: que Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Y la cruz de Cristo nos muestra ese amor. No hay verdad más grande que esa.
debiésemos sentirnos gozosos, alegres de que Cristo nos amó y tan grande fue su amor que su vida dio por nosotros. Para reflexionar y practicar. Mark Driscoll y Gary Richards en su libro Doctrina señalan lo siguiente, resumiendo esto. Por eso lo tomé aquí, porque fue un resumen perfecto. Dice que la buena noticia del Evangelio es que Jesús murió para cargar en sí mismo el castigo por nuestros pecados. En términos teológicos, esto significa que la muerte de Jesús fue una muerte sustituta o vicaria en nuestro lugar, solamente para nuestro beneficio y sin beneficio alguno para él. Fíjense en esto, y me gustaría acentuarlo, que la cruz de Cristo fue solo para nuestro beneficio y sin beneficio para él. Por tanto, encontramos que la cruz de Jesús es el motivo de la buena noticia, porque fue allí donde Jesús expió nuestros pecados conforme a las promesas de la Escritura. O sea, la buena noticia del Evangelio se centra en la muerte de Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, hablamos de Cristo, de su cruz. Ahora bien, esto más que un sermón de Semana Santa y de Domingo Resurrección, se trata también de un mensaje que está inmerso en una serie que tiene como tema central el pecado. Y uno a la luz de este mensaje tiene que hacer necesariamente la conexión. Estamos hablando de una serie que se llama Pecado y Perdón, necesarias verdades incómodas. ¿Y dónde está la incomodidad? La incomodidad aquí está en la gravedad del pecado. Y que la cruz, la muerte de Cristo, la obra redentora de Cristo en la cruz, nos muestra esa gravedad. Porque el pecado es grave, no solo porque es resultado de la caída, produciendo nuestra muerte espiritual. Tampoco es grave solo porque se trate de no resistir a la tentación y transgredir con ello las leyes y los mandatos que Dios nos ha dado. El pecado es grave porque atenta contra la cruz. Cada vez que pecamos, entonces, debiésemos ver el costo de nuestra salvación. El precio de nuestra salvación, queridos y queridas, fue altísimo. La gracia es cara. Al Padre le cuesta a su Hijo. Al Hijo le cuesta su vida. Y a los creyentes nos cuesta el seguimiento. Porque efectivamente tenemos que negarnos a nosotros mismos. Matar nuestro yo para que sea Cristo quien viva. Eso fue la conclusión de nuestro mensaje la semana pasada. El precio de la cruz fue altísimo. Por lo tanto, allí no solo está nuestro remedio para nuestra salvación, sino está el hecho de que Él tomó tu pecado, mi pecado, nuestra iniquidad, muriendo por nuestro bien. O sea, cada vez que pecamos debiésemos contemplar esta verdad. Estamos atentando contra el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Ofendemos a la cruz de Cristo, pisoteamos la sangre de Cristo cuando fallamos a la verdad, cuando no andamos justamente, cuando andamos tras nuestros pasos, cuando nos enaltecemos, cuando rompemos con la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. El Señor nos está exhortando a que vivamos en la voluntad del Señor, amando esa cruz. Hay un himno antiguo que habla de esto diciendo: yo me abrazo a la cruz con amor. Abracémonos a la cruz con amor, viviendo en santidad, viviendo dignamente. Esto, al igual que toda la Biblia, nos trae tareas. Porque como cristianos debiésemos asumir las mismas actitudes que Cristo asumió. Vemos a Cristo actuando con mansedumbre, con humildad, con perdón. Si nosotros llegamos a sufrir por la maldad de otros, respondamos a esa maldad con bien. Yo no conozco nada más revolucionario que aquello que dice que si te hieren una mejilla, pon la otra. Porque todas las personas nos dirían todo lo contrario. Cristo, el reino de Dios, no se basa en tu fortaleza ni en mi fortaleza. Se basa en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Insisto, esto es tremendamente contracultural. Dios nos llama a responder con bien a aquello que ha sido dado con mal. Si hemos sido dañados,
Perdonemos a aquellos que han pecado contra nosotros. Si nos acusan injustamente, aprendamos que nuestra defensa no está en nuestra buena argumentación, sino que está en Dios, que es justo y que vindica nuestras causas, que defiende con derecho y con justicia aquello que es justo. Recordemos y vivamos en la realidad de que nada, absolutamente nada, escapa de la mano de Dios. La muerte de Cristo, su sufrimiento, que termina en victoria, nos muestra que nada es al azar, que nada ocurre por casualidad. Si hoy día sufrimos, es la voluntad de Dios. Si hoy día lloramos, es la voluntad de Dios. Y da lo mismo si nos morimos llorando, porque un día en la eternidad el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Tenemos por cierto, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Y esa esperanza, que es cierta y segura, y que nosotros debiésemos amar, porque no solo debemos esperar la venida del Señor, sino que amar la venida del Señor, es posible por esa muerte que Cristo tuvo hace casi 2000 años atrás. Que el Señor nos ayude y nos aliente en la fe y la vida que nos pide que vivamos.